epístola de hoy, 2 Corintios 3, 6 al 10. Esta epístola está hablando de la ley. Sabéis que yo tuve problemas con esta epístola porque nunca me enseñaron de niño que la ley traerá referencia a la ley. Aquí siempre me juzgaron sobre los seminarios y los intelectos, y de eso quiero hablarles hoy. Dice el apóstol San Pablo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, la ley, sino del espíritu, el evangelio, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Dice el misterio de muerte grabado con letras en esas dos piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Vamos a tratar de hablar esto. La gloria de la reforma luterana es simplemente una reafirmación de la prioridad del Evangelio. Y eso es lo que debemos celebrar. Recordemos un poquitico de historia. La historia de la reforma luterana nunca la podemos narrar exactamente sin describir la lucha del alma y la conciencia por las que Martín Lutero fueron llevados a la total seguridad del perdón y de la salvación. Me explico. Todos hemos oído muchas veces que Lutero en la niñez y juventud aprendió a ver a Jesucristo como un juez enojado, como un tirano y no como un salvador amoroso. Así se le presentaba en la iglesia romana a Jesús. Y vamos a ver por qué. Ahora, aclaro que tales observaciones nos dejan en nuestra mente a menudo de que la iglesia romana, la iglesia del Papa, hizo algo equivocado cuando describió al Salvador, a Cristo, como un juez constantemente enojado que estaba airado contra ti. Pero el ver a Cristo así es válido. No fue una equivocación. El Salvador mismo habla en estos términos: el día del juicio dirán los que estén a su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, en Mateo 25:41. Y si usted lee toda la historia de Martín Lutero, nunca criticó a la iglesia del Papa, nunca criticó a la iglesia romana por darle un sentido de pecado y culpa que lo hizo exclamar cerca de la desesperación, o lo hizo llevar a la desesperación. Lutero simplemente gritaba: ¿cómo encontraré un Dios bondadoso? ¿Cómo lo encuentro? Roma no lo tiene. Y Lutero reconoció que en este aspecto la iglesia romana le había prestado un verdadero servicio. Más tarde Lutero exclamó muchos años, dijo: mientras más minimicen al pecado, más bajará la gracia en valor. Ya es una gracia barata. Lutero le agradece a Roma el haberle mostrado un Cristo furioso. Pero no se quedó ahí, porque no encontró la consolación en eso. Lutero sí señaló los errores de los maestros, de sus maestros, de sus curas. ¿Por qué? Porque le aterrorizaron,
aterrorizaron al pueblo, aterrorizaron la conciencia de Lutero, la conciencia del pueblo con la ley. Y después de haberlo aterrorizado con la ley, lo exhortaron a recurrir a los santos y a sus propias oraciones y ayunos y a otras buenas obras para hallar paz para su alma. Esto no ha cambiado en días de hoy. Si son algunos evangélicos modernos de corte pentecostal, terrorizan a usted con la ley y enseguida lo mandan a ayunar y a hacer buenas obras. Al igual Roma, lo aterrorizan con la ley, ya ni la ley la usan, pero le ponen largas penitencias, oraciones a los santos y buenas obras. Y esto fue una clase de enseñanza que llevó a Lutero de rodillas a una tormenta y lo impulsó a exclamar: ayúdame Santa Ana y me haré monje, porque Lutero no conocía al Cristo bondadoso, solamente se le había enseñado: haga buenas obras, cumpla la ley y después lleve oraciones a los santos, ayunos y buenas obras u obras de caridad. De esta manera se volvió monje y era tan fervoroso para llevar a cabo sus deberes monásticos que pronto adquirió la reputación de ser un santo viviente. El hombre cumplía perfectamente con las reglas de su monasterio. Trataba de cumplir perfectamente con la ley. Y ganó la fama de ser un santo viviente. Y habiendo sido aterrorizado por la ley, buscó consuelo en la observancia de la misma, en guardar perfectamente los 10 mandamientos. Pero mientras otros hablaban de la santidad de Lutero, Lutero solo pudo pensar en su pecado. Y una vez describió esos días de monasterio diciendo: mientras más santos nos volvemos, más nos convertimos en hijos del diablo. Y fue únicamente cuando Lutero descubrió la superioridad de él, que ya certeza que esos pecados que tanto lo aterrorizaban estaban perdonados en Cristo. El Evangelio encontró al Dios bondadoso que él estaba buscando y entonces estuvo preparado para llevar a cabo la reforma de la iglesia. Él no quería separar la iglesia, no quería dividirla, él quería reformar la mala enseñanza y la mala práctica de la iglesia. Había descubierto la verdad expuesta en nuestro texto. Y es una verdad que hoy nos recuerda la gloria de la reforma luterana. Y que esa gloria de la reforma es una reafirmación de la prioridad del Evangelio. Y vamos a mirar esto. Todo está bien ahí. Lutero, a través de sus atormentadas experiencias, antes y después de su entrada al monasterio en Erfurt, vino a entender que el método de la ley, que el tratar de seguir la ley rigurosamente, no puede ser el medio de la salvación. No puede ser salvación para un hombre pecador. Al mismo tiempo, nunca olvidó que la ley desempeña un verdadero e importante objetivo en la iglesia. La reforma luterana no era, como frecuentemente se cree en nuestra época, una rebeldía hacia la iglesia, una rebeldía hacia las autoridades. No fue una rebelión en contra de todo concepto romano y de todo concepto de autoridad. Luego tomó la misma actitud, entendió las palabras del apóstol San Pablo y lo hizo como lo hizo San Pablo.
también Lutero vio la gloria de la ley. Hablemos un poquitico de la gloria de la ley. Aquí estaba hablándoles de cómo la iglesia luterana empezó a conocer la ley, la importancia de la ley, pero la separó y vio bien el evangelio, la superioridad del evangelio. La ley y el evangelio, doctrinas fundamentales y principales en la iglesia luterana. Cuando San Pablo dice que el ministerio de la muerte grabado con letras en piedra fue gloria, recuerden que estamos hablando en esas 2 tablas de piedra en las cuales fueron escritas los 10 mandamientos. Ahí fueron grabados. Y podemos traducir más escuetamente y decir que fue el ministerio de muerte grabado con letras en piedra. Y se realizó en un resplandor de gloria. No fue simplemente que lo escribió y lléveselos allá. Demostró que esto era glorioso. Toda la forma en que Dios dio la ley demostró toda esta gloria. Algo a lo cual el mismo Dios dio gran importancia y algo que Él quería que los hombres lo tomáramos seriamente. Porque hoy muchos creyentes ya ni conocen los 10 mandamientos. Era algo de suma importancia. Lutero reconoció esto cuando dijo en su catecismo mayor que al dar la ley Dios espera que todos sean impresionados y vean que esto no es cosa de risa con Dios. Se nos ha dicho que cuando Dios dio la ley allá en el monte Sinaí, toda la montaña se cubrió de humo. Después la montaña tembló violentamente y los hijos de Israel oyeron una trompeta aumentando más y más fuerte el sonido. Y finalmente oyeron al Señor mismo hablándoles y dándoles las palabras de los 10 mandamientos. La revelación de la ley de Dios llegó a los hijos de Israel en una manera espectacular y gloriosa. Sin embargo, Pablo llama la ley un ministerio de condenación. La ley solo puede condenarnos. La ley no tiene consuelo para nosotros. Ella dice a los hombres que son culpables ante Dios. Y cuando los hombres buscan tranquilidad para sus conciencias a través de la ley, por medio de hacer buenas obras, tratar de cumplir perfectamente la ley, estamos hablando algo que la ley misma nunca puede darles. Porque mientras más lo intenten, más culpables se van a sentir. Y esa búsqueda que termina siempre en el autoengaño, en el engaño a sí mismo. Al imaginar que hemos hecho lo suficiente para satisfacer a Dios, o en la desesperación que tuvo Lutero, simplemente vamos a exclamar: ¿cómo podré encontrar a un Dios bondadoso? Y esto ha llevado a muchos a no querer creer en el Evangelio. Lutero trató de hacer todo lo posible para ser un buen monje y guardar todas las reglas y regulaciones de su orden monástica. Y de esta manera hacer más de lo que Dios había mandado en la ley. Pero finalmente reconoció que este camino de salvación era imposible y se quejó. Mientras más frecuentemente lavamos nuestras manos, más sucias se vuelven, decía Lutero. Finalmente llegó a ver claramente que este intento de ganar la vida eterna a través de la ley, por medio de hacer buenas obras, era un insulto blasfemo a Cristo. Y ahí fue cuando señaló los errores graves del papado, los errores graves de sus maestros. Era un insulto blasfemo a Cristo.
y de los que usaron la ley para ese fin, dijo que ellos estaban citando las escrituras en contra de Cristo. Y todas estas iglesias, la del Papa y todas las demás que utilizan la ley para satisfacer la ira de Dios, están citando las escrituras en contra de Cristo. ¿Y se sigue predicando la ley? Sí, se sigue predicando la ley. Lutero supo que la predicación de la ley era lo que Pablo dijo que era un ministerio de muerte. Aunque la ley promete vida para aquellos que la guardaran perfectamente, esa promesa es una amenaza de muerte para los que saben que no la han guardado. Perfectamente los 10 mandamientos hay una promesa de vida eterna. Pero también hay una amenaza. Si no los guarda, le espera el infierno por completo. En vez de acercarse más a los hombres, o en vez de la ley de acercar más a los hombres a Dios, quien es el origen de toda vida, los lleva lejos y más lejos de Él. De manera que el hombre hasta el día de hoy, por decirlo así, siempre se esconde en los matorrales cuando oye la voz de Dios. Así como Adán y Eva después del pecado, que tenían la ley grabada en su corazón, al escuchar la voz de Dios se escondieron en los matorrales. Así es el hombre al día de hoy cuando conoce la ley. Se esconde y se queda enojado con Dios. ¿Por qué? Por esa razón nuestro texto también llama el ministerio de la ley un ministerio de la letra y no del espíritu. Por el ministerio de la letra, Pablo quiere decir un ministerio que solo puede producir en los hombres no más que una moral superficial. Sí, muchas personas son buenas personas, que son nobles, que guardan supuestamente los mandamientos, no tienen más que una moral superficial. Una moral que realmente no fluye de un corazón que ama a Dios. La predicación de la ley produce resultados sí espectaculares ante los ojos de los hombres frecuentemente. Y es lo que muchos buscan hoy en día. Mostrarse santos, moralmente aceptables ante la sociedad, pero no fluye de un corazón que ama a Dios. Y es así como también muchas personas que se llaman cristianos han dejado la fe, han abandonado la fe porque la sola ley lleva y conduce al odio a Dios. Y esto es ilustrado por la propia vida de Lutero. Estaba dispuesto a hacer casi cualquier sacrificio para ganar el favor de Dios. Estaba dispuesto a renunciar a las riquezas de este mundo e ir por las calles de Erfurt mendigando pan. Y esto lo conocen también algunos ministros que buscan a esa gente que quiere hacer cualquier cosa para agradar a Dios y les donan hasta sus propiedades, les dejan hasta sus casas. Estaba queriendo privarse aún del alimento a sí mismo y tener callos en sus rodillas, de andar de rodillas entrando a los templos así y de tirarse arrodillado a orar en cualquier lugar, como los musulmanes quizá. Estaba dispuesto a hacer casi cualquier cosa en todo para reunir los requisitos de salvación. Y si usted mira, piedad exterior tenía Lutero desbordantemente, era un santo viviente. Pero luego miró en su corazón y lo que descubrió ahí lo llevó al borde de la desesperación, porque él sabía que estaba enojado con el Dios que hizo tan estrictas demandas.
¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué no encuentro un Dios bondadoso? ¿Por qué me dice que no haga esto y es lo que más caigo? Recordando esos días dijo, odié a Dios y casi deseé que no hubiera un Dios. Sin embargo, exteriormente, a los ojos del mundo, Él era un santo viviente. Y así vemos a muchos. Y de esta manera Lutero descubrió por experiencia la verdad que el apóstol Pablo declara en nuestro texto. La gloria de la ley es una gloria que se desvanece. Cualquiera que quiera vivir santa y piadosamente va a llegar a un momento en que se cansa, en que no puede seguir viviendo así y va a terminar odiando al Dios creador del cielo y de la tierra. La gloria de la ley se desvanece. Cuando Moisés bajó de la montaña con las 2 tablas de la ley, de los 10 mandamientos, su rostro resplandeció tan brillante que el pueblo no podía mirarlo, no podía soportar esa brillantez. Pero a medida que pasaron los días, también la brillantez que de él emanaba perdió intensidad. Y así fue también con Lutero. El camino de salvación por medio de la ley que él había creado para sí mismo, que le había parecido tan promisorio, cuando entró al monasterio perdió su encanto y ya comprendió que este era un camino que ningún hombre puede recorrer. Si usted lo hace en sus fuerzas, no va a poder. No puede. Y no es porque haya algo malo en la ley. En la ley no hay nada malo, porque la ley es perfecta, es santa y es buena. Refleja el carácter de Dios. Es porque hay algo radicalmente malo en el hombre. Porque el hombre natural no puede someterse a la ley de Dios. En su naturaleza pecaminosa, él es solo esclavo del pecado, como leímos en el Evangelio de hoy. El que hace pecado, esclavo es del pecado, y si el Hijo no os libertare, ustedes no serán verdaderamente libres. La única cosa que no puede hacer el hombre natural es amar a ese Dios que amenaza enviarlo al infierno. A muchas personas les he hablado del Evangelio y sus respuestas siempre son las mismas. A mi esposa le pasó. No, pero es que ustedes que les prohíben bailar, a ustedes les prohíben pasar bueno. El hombre natural no puede amar a ese Dios que amenaza enviarlo al infierno y prefiere negar su existencia. No pueden cumplir esa ley, entonces neguémoslo o vivamos que mañana moriremos. Pero entonces, por la gracia de Dios, Lutero descubrió lo que Pablo llama la gloria del Evangelio. La gloria más eminente, la cual resplandece tan brillantemente que la ley finalmente parece no tener nada de gloria. Mi hijo días atrás me preguntó al frente en la montaña, papá, ¿qué es eso? Y es un reflector que se ve atravesando el cielo. Ustedes lo han visto, ¿verdad? Que lo vemos. Y así, la ley es como ese gran y potente reflector que ilumina a varios kilómetros en la noche. Pero cuando el sol empieza a salir, ni siquiera es notado. Ya su brillo no aparece, no se ve. Y esto es lo que Pablo menciona cuando dice, lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto. Con esto quiere decir que la ley, en comparación con la gloria más eminente del Evangelio, no tiene brillo. Esta gloria la descubrió Lutero cuando Dios lo llevó a un entendimiento
del camino de salvación, el cual es expuesto a nosotros en el solo Evangelio. De ahí que nuestra iglesia luterana prepare bien a sus ministros. Hablo de la iglesia luterana confesional, que les enseña a distinguir entre la ley y el Evangelio para poder predicar a Cristo crucificado, el Evangelio, el cual es expuesto a nosotros en esta pura predicación. Pablo en nuestro texto habla del Evangelio como el nuevo pacto o un nuevo testamento. No en el sentido de separar libros en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, no. Un nuevo pacto, un nuevo acuerdo que Dios hace con el hombre en Cristo. En ese antiguo pacto, el Israel, ese pueblo de Dios que tenían ese convenio que Dios hizo con ellos, allá en el monte Sinaí, era sencillamente: si guardan todos mis mandamientos, entonces ustedes serán mi pueblo. Dios le dio los 10 mandamientos a Israel y les dijo: guarden todos estos mandamientos y ustedes serán mi pueblo. ¿Qué pasó? Pocos días después Israel estaba adorando un becerro de oro. El pacto no había sido cumplido, no por Dios, sino por el hombre. Y así Dios dijo a través de Jeremías, hablando del nuevo pacto: he aquí que vienen días cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Jeremías 31:31. Luego describe lo que este nuevo pacto hace cuando dice: perdonaré sus iniquidades y no recordaré más sus pecados. El nuevo pacto es la promesa de Dios para perdonar nuestros pecados. Eso lo entendió Lutero y eso lo entendimos perfectamente nosotros. Y cuando Lutero descubrió esto, cuando supo que nosotros estamos salvos no por nuestra obediencia a la ley, sino por creer que Dios nos ha perdonado, dice que fue como si las puertas del paraíso se hubieran abierto para él. ¿Sabe algo? Yo no me estoy comparando con Lutero, pero me lleva a recordar mi adolescencia. Mis padres todos nosotros fuimos formados en la iglesia bautista, conservadora. Pero de un momento a otro todos decidieron volverse pentecostales. Yo nunca comprendí por qué. Pero allí me enseñaron que tenía que pagar un precio y que si yo no levantaba mis manos era un desobediente y un pecador a Dios. Y me enseñaron que tenía que ayunar hasta 7 días. Y yo muchas veces hice trampa, porque a las 4 o 5 horas mi estómago ya tenía hambre. Pero cuando conocí el Evangelio, es como si las puertas del paraíso también se hubiesen abierto para mí. Desde ese momento en adelante, para Lutero, su servicio en la iglesia se convirtió no en un esfuerzo para ganar la salvación por sí mismo, sino en cambio total de su vida, en un impulso irresistible de compartir con otros lo que él había aprendido. Predicó 2 o 3 veces a la semana, dictó conferencias en la universidad, escribió miles de libros, veintenas de folletos y cientos de cartas y compuso muchos himnos. Hizo todo esto con la intención básica de llevar al hombre a conocer el bondadoso perdón de Dios en Cristo. Cristo es mi justicia. Su ministerio se convirtió en un verdadero ministerio de justificación, como lo llama Pablo en nuestro texto, el ministerio de la justificación. Lutero nunca olvidó que la ley condena al hombre y predicó esto. Y tenemos que predicar esto, que la ley condena al hombre y que todos somos pecadores,
la ley nos sirve como espejo para mirar nuestra bajeza. Pero lo predicó únicamente y lo predicamos al igual nosotros para que el hombre estuviera dispuesto a escuchar mucho más el mensaje más importante. Es decir, que el Dios que amenaza castigar cada pecado, el Dios que dio su ley en truenos y relámpagos, es el Dios que nos ama y castigó a su propio Hijo Jesucristo en nuestro lugar. Porque de tal manera nos amó que envió a su Hijo unigénito, a fin de que nosotros pudiéramos tener perdón y justificación, solo por creer el Evangelio que nos dice que nuestros pecados son perdonados por la obra redentora de Cristo. Lutero había llegado a entender que el perdón de Dios no es un premio por nuestras buenas obras. A veces nosotros buscamos premios por hacer lo que debemos hacer. Porque hicimos algo en casa, estamos esperando un premio y que vean que sí ayudamos. No. Tampoco es un premio por nuestro pesar, ni siquiera un premio por nuestra fe, sino simplemente un regalo de Dios ofrecido al hombre en el Evangelio. El hombre que solo cree las palabras en las cuales Dios le proclama ese perdón. Lutero vio que cuando esto ocurre en el hombre, que no puede amar al Dios que hace demandas imposibles en esa ley, empieza a amar ese mismo Dios porque en su amor nos da la justificación que Él demanda de nosotros. Y así Lutero dijo: no necesitan decir a un creyente que ame a Dios o haga buenas obras, tal como no necesitan decirle a un árbol de peras que de peras. El Evangelio llega al corazón del hombre y lo hace diferente, ya no por aparentar, ya porque el Evangelio lo cambió. Eso es lo que quiere decir Pablo cuando dice: es un ministerio del Espíritu. La ley solo puede modificar el comportamiento exterior y nunca puede ser más que un ministerio de la letra que cansa. Así en cada respecto el Evangelio es más glorioso que la ley. La ley es un ministerio de condenación, pero el Evangelio es un ministerio de justificación. La ley es un ministerio de muerte y el Evangelio un ministerio de vida. Ley y Evangelio, la obra completa de Cristo. La ley es un ministerio de la letra y el Evangelio es un ministerio del Espíritu. Y la gloria más grande de la reforma luterana es precisamente esto, que proclamó claramente la grandeza y la grandiosa gloria del Evangelio. Y Dios nos ayude de verdad a entenderlo y nunca olvidarlo.